Hola familia, buenos días. ¿Sabes? En la mañana de hoy te voy a hablar de identidad, un tema complejo, pero le he pedido al Espíritu Santo que me guíe y que sea Él afirmando cada palabra que salga de mi boca en nuestros corazones según el propósito para el cual hemos sido diseñados. Porque hablar de quiénes somos no es un tema fácil. Identidad, según la Real Academia, significa circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otra. Quizás, si tú me preguntas a mí quién soy yo te diría José David Ramos, pero yo no soy José David Ramos, ese es mi nombre. Tal vez te diría que soy pediatra, pero yo no soy pediatra, me dedico a la pediatría o la pediatría es mi profesión. Tal vez te diría que soy Ramos Castro, pero realmente esos son mis apellidos. Te diría que soy, pastor, pero realmente yo no soy un pastor, ese es mi ministerio. Tal vez te diría que soy un salmista, pero no soy un salmista, canto en el grupo de la iglesia. Tal vez te diría que soy psicólogo, tal vez te diría que soy abogado, te diría que soy ingeniero, qué sé. Quizás esta sea una de las respuestas más complejas porque habla de nuestra identidad. Y si habla de nuestra identidad, está hablando de nuestra esencia, de lo que nosotros somos, está hablando de nuestro propósito, ¿verdad? Identidad nos habla de propósito, de nuestra esencia. Cuando a Jesús le preguntaron quién eres, él contestó, yo soy el que soy, porque su identidad se basa en él mismo. Él es el que era, él es el gran yo soy. ¿Y sabes algo? Tu identidad, nuestra identidad, está en que somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios nos da propósito, nos da esencia. Usted y yo somos hijos de Dios. Y para entender que somos hijos de Dios es necesario aclarar algo. Existen dos cosas totalmente diferentes. Para la gente, cuando tú dices, mira, yo soy un hijo de Dios, ellos te dicen que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Existe una cosa que se llama ser criatura y otra cosa muy distinta y es ser hijo. Criatura, dice la Real Academia, que es un ser creado por la divinidad, pero hijo es una persona o un animal considerados con relación a su padre y a su madre, o a uno de los dos, considerados con relación a su padre o a su madre o a uno de los dos. Y si habláramos del derecho, pues, por así decirlo, o recordáramos algunas cosas que sucedían antes. Mira, antes decíamos que existían los hijos bastardos. A estos hijos no se les colocaba el apellido, eran una criatura, pero no eran hijos legalmente hablando. Lo que ellos, mientras que los que tenían el apellido se llamaban hijos legítimos. Y si tú querías que tus hijos fueran legítimos, tenías que registrarlos. Era necesario ir a la registraduría y darles tu apellido. Y con eso, ese niño adquiría el derecho legal a todas las cosas de su padre. Y tenía derecho a la herencia, y tenía derecho y acceso a todas las cosas que su padre tiene. Cuando el hijo era legal, era aceptado, era reconocido, pues actuaba como tal como un hijo legal y dejaba de ser un extraño. Un ejemplo para nosotros los que somos padres es mi hijo. O sea, mi hijo se come las cosas de mi nevera, mi hijo se acuesta en mi cama, mi hijo pasa mi televisor, mi hijo a veces decide que vamos a ver, mi hijo se apropia de mi computador, el del trabajo, porque es mi hijo. Y muchas veces no tiene que pedirme las cosas, sino que solamente las toma. ¿Por qué? Porque él ha entendido que él es mi hijo. Ahora, ¿qué dice la Biblia
que debemos hacer para ser legalmente reconocidos como hijos. Probablemente esto ya lo sabemos, pero es importante traerlo a colación en este momento por este mensaje. Primera de Juan, en la versión Dios habla hoy, dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Nota esta palabra, privilegio. O sea que no todos tienen derecho, solo algunos tienen privilegios. La versión conocida por nosotros, Reina Valera, Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Les puso una posición, una potestad. Ser cristiano no es obtener algo. Ser cristiano es ser alguien. Nacer de nuevo te transforma en alguien que no existía. No se trata de lo que recibes, sino de lo que eres. Estar en Cristo es tener una nueva identidad. Te voy a decir un secreto. La única forma de triunfar en la vida cristiana es verte como realmente eres en Cristo. Y realmente en Cristo eres un hijo. Y sabes, nadie puede comportarse de una manera incoherente con la manera que se percibe a sí mismo. Si usted se percibe como un perdedor, usted será un perdedor. Si usted se percibe como un inútil, usted será un inútil. Pero si te ves como un hijo de Dios, espiritualmente vivo en Cristo, empezarás a vivir de victoria en victoria. Empezarás a vivir en libertad. Si yo fuera usted, si yo estuviera en una iglesia en este momento, yo estuviera diciendo aleluya, estuviera diciendo amén. Porque sabes, te estoy diciendo algo. Tú eres hijo. Y si eres hijo, vives de victoria en victoria. Y si eres hijo, vives en libertad. En el Antiguo Testamento, cuando veíamos la sombra de lo que era Dios, para los israelitas, el nombre de Dios era prohibido. Y lo escribían JHVH, Jehová. Le decían Yahvé, le decían Elohim, le decían Adonai. Era visto como un Dios lejano. Sí, como todos los demás dioses, pero cuando Dios te dice que si tú crees en su Hijo, te da la potestad de ser llamado hijos de Dios, te está dando acceso directo a Él. El velo se rasgó con Jesucristo. Él te está diciendo que quiere una relación directa contigo. Está volviendo las cosas a su principio, cuando Adán y Eva tenían una relación con Dios. ¿Y sabes cómo se consigue eso? Siendo un hijo. ¿Y sabes? Jesús tuvo que humillarse hasta la muerte, porque era la única forma de devolvernos la legitimidad de ser hijos, porque el pecado nos había separado de Él, y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida, y es vida eterna. ¿Sabes? La prueba de que sois hijo es que Dios ha enviado a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo que clama, Abba, Padre. Y Romanos 8:15 lo dice de esta forma: pues no recibisteis un espíritu de esclavo para recaer en el temor. Antes bien, recibiste el espíritu de hijo adoptivo que nos hace exclamar, Abba, Padre. ¿Sabes? Los brazos del Padre nos rodean en este momento. Estamos rodeados de ese amor del Padre. Usted y yo somos hijos. No sé si lo entiendes. Eres un hijo de Dios. Fuimos liberados. No tenemos espíritu de esclavitud. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Sabes? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Padre, Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo empezó Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Abba, Padre, Padre nuestro. Solo podemos decir Padre cuando entendemos que somos hijos. Mira, Abba, Padre, era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos por allá en el tercer siglo antes de Cristo, como hasta el tercer siglo después de Cristo más o menos,
para referirse a su padre, y era una combinación de dos palabras. Una palabra íntima, de la palabra española que significa papá, y la palabra digna, que venía de la palabra padre. De modo que es una expresión informal y a la vez respetuosa. El padre de respeto y mi papá o mi querido papito de cariño, de intimidad, de relación. Por lo tanto, más bien que un título de Abba Padre, es una forma cariñosa de expresarse y una de las primeras palabras que un niño arameo aprendía a decir. Quiero hablarte rápidamente de la palabra del hijo pródigo, porque es importante que podamos ver algunas características del padre. Algunas características del padre según la Biblia. Porque muchas veces y muchas personas a veces tienen dificultad de acercarse a Dios como padre, y tienen dificultad para entender que son hijos porque probablemente sus padres no fueron un buen ejemplo. Y en el caso de mi padre, él aprendió a ser padre de su padre, de mi abuelo. Y mi abuelo aprendió a ser padre de mi bisabuelo. Y mi bisabuelo aprendió a ser padre de mi tatarabuelo. Y probablemente ellos no fueron el mejor ejemplo que pudo haber recibido tu padre. Y no fue culpa de mi padre, tampoco fue culpa de mi bisabuelo y tampoco fue culpa de mi tatarabuelo. Fue culpa del pecado. Empezamos a ser malos padres después de Adán y Eva, porque el pecado entró a nosotros y sembró maldad en nosotros, y por consiguiente nuestros padres no son perfectos. Y muchas veces nos resentimos con ellos, pero cuando tú eres padre, tú empiezas a entender lo que tus padres hicieron y empiezas a darte cuenta de que tus padres fueron buenos porque mejoraron el patrón de padre que tuvieron. Y por eso quiero hablarte un poquito de lo que es un padre, para que entiendas cómo es nuestro padre y por qué debemos sentirnos hijos. Cuando el hijo pródigo regresa a su casa después de haber malgastado todos los bienes, expresa lo siguiente: Padre, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes? Te voy a hablar rápidamente de 5 cosas. Primero, el padre nunca se enojó con el hijo que se fue. Nunca dijo: este pecador necesito juzgarlo, lo voy a sacar de mi familia, le voy a quitar mi apellido. No. El padre nunca tuvo una actitud vengativa contra ese hijo rebelde. Y lo pudo haber hecho, porque su hijo le falló. Pero nunca tuvo una actitud vengativa y rebelde. Nunca lo negó, nunca lo menospreció, nunca lo regañó, no lo golpeó, no lo castigó, no lo puso en disciplina. ¿Sabes por qué? Porque era su padre. Segundo, el hijo comenzó como hijo cuando estaba en su casa y terminó como hijo. Y fue hijo siempre, sin importar su condición. ¿Sabes? Aunque él estuvo en pecado, siempre fue un hijo. Era un hijo pecador. Pero era un hijo. Fue pobre, pero era hijo. Era un hijo pobre. Aún que pasó hambre y ni siquiera pudo comer las algarrobas de los cerdos, aún en la condición de mendigo, no dejó de ser hijo. Era un hijo mendigo. Siempre fue hijo. Aún cuando regresó, pensó en ser como un obrero o un jornalero de su padre, pero su padre lo recibió como lo que era, como un hijo. No sé cuál sea tu condición en este momento, pero quiero decirte algo de parte de Dios. No has dejado de ser hijo de Dios. ¿Sabes? Tío Jaime, Jenny, tío Ava, tía Janet, Olivier, Elías, Shaine, primos, tíos, no hemos dejado de ser hijos. No importa en la condición en la que estemos ahora. Quiero decirte de parte de Dios que tú sigues siendo su hijo. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Tercero, nunca fue separado del Padre por el Padre. Él se fue por su propia cuenta. Nada de lo que hagas te quitará el sello de ser un hijo. Y
ser desechado. Nuestro Padre Dios nunca te separará. Lo contrario, murió en la cruz para que nos reconciliáramos con Él. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces uno pregunta, ¿cuál debe ser la actitud del corazón ante nuestra relación con Dios? ¿Sabes? El hijo pródigo regresó por decisión, no por temor u obligación. Él no fue obligado a regresar y ni tuvo miedo y regresó. Él tomó una decisión, ¿sabes? Él volvió en sí. Cuando recordó quién era su padre, lo agradable de su casa y que tenía mucha comida, él dijo, aún si fuera un siervo de la casa, mi padre, aún si fuera un siervo de la casa de mi padre, estaría mejor que aquí. Aún cuando él mismo esperaba ser avergonzado y rechazado, cuando declaró, no soy digno de ser llamado tu hijo, eso no detuvo al padre para recibirlo como lo que él verdaderamente era, como un hijo. Le dio ropa nueva, le dio un becerro, hizo una fiesta, le dio calzado nuevo, incluso le devolvió la autoridad que él despreció, le entregó un anillo como símbolo de autoridad. El hijo pródigo encontró un padre amoroso. Repito, el padre nunca se enojó con el hijo que se fue. Él comenzó como hijo y terminó como hijo, y fue hijo siempre. ¿Sabes? El hijo pródigo encontró un padre amoroso. El padre nunca se enojó con el hijo que se fue. Él comenzó como hijo, terminó como hijo y fue hijo siempre, sin importar la condición. Nunca fue separado del padre por el padre, se fue por su cuenta. El hijo pródigo regresó por decisión, no por temor u obligación. Pero en esta historia está otro personaje del que te voy a hablar un poco. Me quedan 3 minutos para hablarte de él. Y es el hermano mayor. El hijo, con una mentalidad de tener que trabajar duro para impresionar al padre, también era un hijo. ¿Sabes? Este hijo estaba lleno de envidia, coraje cuando su hermano regresó. Aún rehusó asistir a la fiesta que el padre le hizo a su hermano. Dice la Biblia, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira, he aquí, y dijo, he aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hijo estaba tan enfocado en él, en su buen comportamiento, lo que hacía para el padre, pero no pudo celebrar el regreso de su hermano. Su enfoque era ganarse el amor del padre por medio de su trabajo. Y ahora estaba sintiendo que todo su esfuerzo había sido ignorado. Escúchame, no hay nada que haga que Dios te ame más de lo que ya Él te ha amado. Nada de lo que hagamos va a lograr que Dios nos ame más de lo que ya Él nos ha amado. El hijo, enojado, lo único que quería era la aprobación de su padre. Lamentablemente, el hijo pensó que eran las obras que él hacía lo que lograría la aprobación de su padre. No pudo ver que él siempre había tenido la aprobación de su padre. El padre le dijo, todas mis cosas son tuyas. ¿Cuántas veces habrá tratado el padre de dejarle ver a su hijo? Tú eres amado. Y eres amado porque eres mi hijo, no por lo que haces. ¿Sabes? Y encontramos también aquí un padre que nunca se enojó con el segundo hijo. Ambos hijos encontraron el mismo padre, un padre lleno de amor, de gracia por sus hijos. Ambos recibieron la misma respuesta cuando trataron de retar al padre
cuando trataron de retar el amor del Padre hacia ellos. Uno por desobediencia y otro por una obsesión con la obediencia. ¿Sabes? La buena noticia que te tengo es que el evangelio que proclamamos proclama que Dios está satisfecho con el sacrificio de su Hijo, Jesús, y ahora quiere compartir su vida con nosotros para siempre. ¿Sabes? Porque somos hijos de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Y pudiéramos seguir hablando durante mucho tiempo sobre identidad. Y podríamos decir que la Biblia dice que somos la luz de la tierra, la Biblia dice, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que somos amigos de Cristo, que somos coherederos con Cristo y que compartimos el legado con Él, que somos templo de Dios, que somos miembro del cuerpo de Cristo, que somos una nueva creación, que somos santos, que somos ciudadanos de los cielos, que somos miembros del linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos de una nación santa, del pueblo adquirido por Dios, que somos enemigos del diablo, que somos nacidos de Dios y el diablo no me puede tocar. Pero quizás lo más importante y lo que reúne todo es que somos hijos de Dios. Dios les bendiga.